Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Miguel Ángeles, es Formación Escopeta, y les quiero dar la bienvenida a un capítulo más de Ring of Honor, este programa que ya saben que nos dedicamos a platicar de jugadores legendarios, jugadores importantes que han dejado algún tipo de huella en esta liga. Y pues como cada semana que hacemos este programa de off-season, yo invito a alguien para que ese alguien, esa persona que yo invito, elija al jugador del que vamos a hablar, al ingresado al Ring of Honor de Formación Escopeta. Y esta semana me da mucho gusto contar con un gran invitado. La verdad es que me alegra bastante poder platicar con mi estimadísimo Adrián Pous de Cuarta y Dos. Adrián, ¿cómo estás? Bien, mi querido Miguel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptar pasar un ratito por acá para platicar un rato de fútbol americano, también un poco de americano a la antigüita, más de cuando estábamos un poco más chavos, de Sí. cuando empezamos a sernos aficionados a este deporte. Y bueno, a ver, primero que nada, eres aficionado a los 49ers, ¿cierto? Soy fan de los 49ers. Ahorita te contaré por qué razón, pero te agradezco la invitación. Nunca esperé que estuviera aquí en tu programa. Me encanta. Y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Sí, Al claro, te digo, chisme. en Formación Escopeta de repente tomamos como las sugerencias del público. Me dicen, oye, mira, ¿por qué no invitas a tal? ¿Por qué no invitas a tal? Insisto que bueno, este sí fue un caso como un poquito de nepotismo, porque fue mi hermana la que me sugirió que fueras tú, el invitado. Saludos Entonces, a tu hermana. a Jimena le mandamos un saludo, claro, para agradecerle que te haya pues, propuesto para este programa. Y mira, Sí, acá estás. vamos a ponernos a la par como tú. Sí, mira, pues ya sabes, yo la verdad es que aquí siempre en el programa ando con mi gorra porque pues es para entrar como en personaje. Y bueno, vamos a platicar de San Francisco y en particular de uno de sus corebacks pues más emblemáticos, no puedo decir que el Sí. mayor, pero pues uno de los más, que es el gran Steve Young, ¿no? Sí, fíjate que justo yo tengo 39 años, Ok, justo a mí me tocó la etapa de Steve Young cuando fue la transición de Joe Montana. Y ok. entonces empecé a ver a un coreback que era muy, muy, muy atractivo porque corría, pasaba, era zurdo, pasaba muy bien corriendo. Eso era, en esas épocas, el equipo, Ujú. lo que pesaba el equipo, el tamaño de jugadores, porque ahora son más, lo sigo diciendo, son fit, o sea, un defensivo ya es mucho, se cuida más. Antes eran Ujú. pesados. Entonces, para mí eso era muy espectacular, el que corriera y pasara corriendo, ¿no? Entonces me Sí, tocó esa transición y fue espectacular. Yo creo que por él, Jerry Rice, tenía la disyuntiva porque mi primo, que es como mi hermano, le iba a Dallas, ¿no? Y muchos amigos a Dallas, pero yo decía, no, es que a mí me gusta este cabrón, ujú. corre muy bien, Troy Aikman lo hacía también muy bien, me decidí por ellos. Y que les fue muy bien a ambos equipos en ese momento, tú recordarás. Claro. Y me quedé ahí. Después también me hice fan de Jerry Rice. Jugué fútbol americano de chavo y la posición de receptor a la ofensiva, ¿no? Entonces, incluso jugué con el 80, pero si hubiera podido jugar de coreback, hubiera sido el 8, 100%. Fíjate que esa es una cosa bien interesante porque tú lo acabas de decir, tú como jugador agarrabas el número de uno de tus ídolos, Sí, inevitablemente. Y por ejemplo, ahora cuando vemos a los jugadores nuevos, pregúntale a varios jugadores que usan el 8 de dónde salió la decisión de utilizar ese número y van a ver cómo rastrean alguno de los corebacks de antes. O claro, fue por Troy Aikman, o fue por Steve Young, de verdad, o sea, sí, los jugadores se inspiran en otros jugadores. ¿Cuántos jugadores, por ejemplo, vemos ahora que usan el número 23 en cualquier deporte, inspirados por Michael Jordan? sí, en cualquiera, ¿eh? Entonces, jugadores así de verdad, o sea, de NFL, de béisbol, que usan el 23, porque eran fans de Michael Jordan de chavitos, yo creo que parece el número. Sí, todo Y, se vuelve como tendencia, ¿no? uh-huh, Como honor a quien lo perdón. exacto, Y no bueno, te a mí preocupes. esa transición, porque aparte, yo empecé a ver fútbol americano y claro, le vas al mejor equipo, ¿no? Como todo aficionado joven, chavito, que aunque tu papá le vaya a tal equipo, si ya no es ganador,
tú vas por el equipo ganador. Hoy en día, pues, después de 29 años, yo creo, o más, me quedé con San Francisco, a pesar de, y siempre en la NFL o en el fútbol americano, somos más leales al equipo, ¿no? Creo que en otros deportes hay medio que todo el mundo hace cambios, por lo menos en el fútbol mexicano, que no me gusta combinar los deportes, pero sucede mucho eso, ¿no? Y en el Ujú. fútbol americano, al contrario, somos muy fieles con quien iniciamos. Sí, Conozco muchos que le van a Chicago, muchos que le van a Gigantes, o sea, a Browns, pero porque es equipo de toda la vida y a pesar de que muchos años no han hecho nada, ¿no? por supuesto, ¿no? Claro, y bueno, yo le voy a Washington y por aquellos años de los 90s, y vemos Claro. dónde andamos todavía aquí, sin triunfos como muy recientes, pero fieles a la causa del Como equipo. San Francisco, tampoco hay Ujú. triunfos muy recientes, ¿no? O sea, ha habido posibilidades, pero no lo ha habido, ¿no? No ha Bueno, habido cuando un menos han tenido viajes al Super Bowl, mi estimado. En Washington, si ganáramos 2 partidos de playoffs, ya estaríamos del otro lado. Sí, y bueno, creo que esta transición, hablando de Washington y el logo, y que estamos en otras épocas, que como dirían mis tíos o mi familia antes, con un cinturonazo se les quitaba, ¿no? Pero bueno, ahora las cosas cambian y hay que ser ahí un poquito conscientes y tal vez tengan o no un poquito de razón, tal vez otros digamos, creo que fueron muy drásticos, pero a mí me encanta que en el fútbol americano haya muy buenos juegos, ¿no? O sea, prácticamente veo casi todos los partidos o trato de ver casi todos los partidos. Y bueno, me gustan los buenos juegos o los juegos cerrados, pero creo que Washington va a estar armando algo muy bueno para futuros próximos años, ¿no? Confiamos en eso, confiamos en eso. Ese es como nuestro motivo de seguir adelante como aficionados a Washington, la confianza en que Y van mejorando las cosas y que ¿tú por van quién viendo. empezaste a ser fan? Yo la verdad, como, bueno, tú ahorita lo acabas de decir, empiezo a ver el fútbol americano y de repente, yo me acuerdo, yo el primer Super Bowl que vi fue precisamente el 25 entre Bills y Giants. ¿Ok? Y en ese momento, pues, de chavito dices, yo creo que van a ganar los Bills. Nada más, sin saber absolutamente nada. Y los Bills perdieron. Entonces, automáticamente, como niño, dices, no, pues no. Ese equipo Entonces no. no. Y al año siguiente, ya estuvo mucho más metido en la temporada. Washington era una máquina de hacer puntos, de anotar, con la época de Mark Ripien, de Joe Gibbs, todos ellos. Y llegan al Super Bowl y llegan justo contra los Bills. Entonces había como toda una combinación de factores. Me gusta mucho el casco que usaban los Sí, Redskins, me parece muy bonito. La combinación de colores también se me hacía muy llamativa. Y encima de todo, el Super Bowl era contra el equipo que me había dejado en mal a mí un año antes. claro, A un niño de 11 años, a preguntar qué sabía de americano, pero pues quién sabe. Y claro. dije, no, seguro va a ganar Washington. Y ganó. Decididísimo, por todas las razones de que el casco estaba padre, el uniforme estaba bonito. Y pues aparte iban contra el equipo que había perdido un año antes. Entonces era como de, no, pues por supuesto que va a ganar Washington. Y ganaron facilísimo. Me impresionaba mucho cómo jugaban. Como dices, dije, no, pues de aquí soy. Me Claro. gustaba este equipo, cómo jugaba, todo, cómo se veían. Y entonces ahí me quedé. La verdad es que me quedé con ellos y hasta la fecha seguimos todavía. ¿Cómo, Ya, cómo, cómo puede influir tanto un jugador o un equipo en una juventud, ¿no? O sea, yo recuerdo malamente, no sé, creo que tiré esas. ¿Te acuerdas cuando coleccionaba las estampitas? por supuesto. Y que, bueno, yo iba a mi escuela con una carpeta y estos folders o de plástico que los ibas metiendo uno en Es uno en como uno. micas, Sí, las micas, famosas micas. Y ahí tenías todo, ¿no? Pero primero, o sea, lo primero era tu equipo por supuesto. y buscabas hacer cambios por estampas de tu equipo, ¿no? Por tarjetas de tu equipo. Sí, Y ya te agarraba pasaban cariño. yo creo que tuve esa carpeta 4 o 5 años. Se perdió el interés, no sé por qué razón, pero si ahorita pudiera encontrármela, sería fan. O sea, tendría todo enmarcado, ¿no? Pero qué importante es un jugador y cómo influye en tus decisiones, ¿no?
equipo, número, si jugaste fútbol americano, número, tratabas de imitar. Yo recuerdo que Jerry Rice en sus grandes recepciones no era un jugador que estiraba los brazos, ¿no? Era más bien como a la hora de llegar el balón como lengua de reptil, ¿no? Entonces Claro. todo lo tratabas de imitar. Y eso es una cosa que obviamente todo mundo lo vivimos, y fíjate, me recordabas varias cosas. Las tarjetas, yo tengo un montón, yo todavía las guardo, aún tengo todas mis tarjetas de aquella época, y tengo un montón de Washington, y tengo jugadores como Darrell Green y Art Monk, que ya son ahora Salón de la Fama, y tengo de Sí. todos los equipos, y de hecho tengo por ahí, obviamente, de San Francisco, tengo de Joe Montana, de Jerry Rice, de Tom Ratman, y ¿Qué, obviamente, pues, de Steve qué Young, ¿no? buenas También. estampas, ¿no? O sea, había unas hologramas que estaban Bien increíbles, que yo padres, creo que hoy claro. en día son bastante caras y extrañas en conseguir, ¿no? Sí, son ya artículos de colección total, o sea, de verdad ya tienes ahí una lana bien guardada y en esas colecciones. Y bueno, pues te digo, ahí precisamente en esa época en la que estamos hablando, pues eso nos empieza a ubicar a nuestro jugador del día de esta semana, de este programa, el grandísimo Steve Young, que me tocó a mí también verlo en esos años, y fue un jugador bien interesante porque aparte le tocó ser el relevo de la leyenda. Y que cómo pesa eso, ¿no? O sea, hoy en día cómo pesa llegar a un equipo a dar resultados de momento, ¿no? Instantáneos, porque no puedes estar por un nivel más bajo de lo que pueden confiar en ti, ¿no? Por supuesto, y a fin de cuentas tú lo acabas de decir, siempre ser el coreback que reemplaza a la leyenda en el equipo es como el puesto más difícil que puedes agarrar, la chamba Sí, más complicada que puedes hacer. Y Steve Young logró salir como bastante bien librado. Es más, él se vuelve una leyenda de los 49ers después del paso de Montana. Creo que aparte en esa época eran como la envidia de todos los equipos, los 49ers, porque literal pasaron de Joe Montana, un sí, coreback legendario, a Steve Young, otro coreback legendario. Y eso como sí, que no se ve del todos los días. Es bien impresionante, ¿no? sí. No recuerdo ahorita digo, que podamos hacer una comparación rápida. Bueno, Brett Favre y Aaron Rodgers, Ujú. buena transición, ¿no? Pero Sí. no es tan común ver ese tipo de movimientos y resultados tan, y aparte juegos muy vistosos o muy espectaculares, ¿no? Y sobre todo que fíjate, de repente los equipos buscan como a lo mejor un novato o algún jugador un poco más joven para reemplazar a la leyenda. Y San Francisco se fue en un sentido totalmente diferente. Se fueron por un jugador ya un tanto veterano, aunque no era como Sí, tan famoso. Porque bueno, vamos a ir remontando un poquito como esta semblanza de Steve Young. Nada vale, más, me gusta siempre platicar un poco de la parte colegial. Siempre es interesante saber un poco de ellos. Steve Young comenzó en Brigham Young University, el sí, BYU, famosísimo BYU, que me encanta la historia de que tuvo que estudiar ahí, porque su tatarabuelo era el fundador de la universidad. Brigham Young es familiar lejano de Steve Young. Y como toda sí, la familia había estudiado ahí, pues le tocaba a Steve Young estudiar en esa universidad, aunque lo buscó mucho North Carolina, y él tenía el sueño de jugar en Notre Dame, ok, pero pues no se le podía dar porque pues tenía que ir a la universidad de la familia. claro. Y Que se daba curiosamente, mucho eso, ¿no? uh-huh, Antes no podías elegir tan sencillo a dónde querer ir y seguir el patrón de tu familia, ¿no? Eso se daba mucho, o tal vez ahí se seguirá dando, pero no tenías esa libertad como jugador o como persona joven en decidir porque tenías la presión familiar. sí, y aparte, imagínate nada más que dicen, es que tienes que ir a tal universidad porque tu tatarabuelo fue el que fundó la universidad. Ya déjate de Sí, que sí, sí. 3 generaciones, no, hombre, toda la familia ha estudiado ahí. Está Sí, como sí, más cañón, ¿no? El tema de Steve Young por ese lado. Y bueno, curiosamente le toca reemplazar a Jim McMahon, ok. aquel coreback de los Bears. Claro, Entonces, fíjate, él ya le tocaba como esa parte de reemplazar leyendas desde un principio. Él le tocó reemplazar a Jim McMahon, que era el coreback líder en la esfera de la universidad, en yardas, todo. Steve Young termina rompiendo varios de sus marcas, y de hecho acabó siendo nombrado al Salón de la Fama del Fútbol Americano Colegial en el 2001. O sea,
Su carrera Ok. colegial es bastante buena. Eso le vale, pues, ser buscado por la NFL y era una cosa bien chistosa. Alguna vez conté historias para decir, wow, la historia de Steve Young con la USFL. Curiosamente, esta liga que ahora estamos viendo como de verano, ahí tratando de hacer un intento por aparecer. La Sí. USFL en los 80 existía y el equipo de Los Ángeles Express seleccionó a Steve Young y curiosamente a la par, el equipo de Cincinnati lo habían seleccionado a Steve Young o querían seleccionarlo para que fuera el reemplazo de Ken Anderson. No sé si te acuerdas de Ken No Anderson. recuerdo, ¿eh? O sea, Ah, no te sí, sí. preocupes. No te quiero dar el avión, pero no recuerdo. O sea, y me encanta que me estés contando toda la historia que muchos no sabemos, ¿no? Yo ahí aporto como esta parte histórica. Yo soy un, Sí, un sí, sí. aficionado a la historia del fútbol americano. Ken Anderson es el quarterback que lleva a los Bengals por primera vez al Super Bowl. Ok, La primera vez que Joe Montana le gana a los Bengals, le gana a Ken Anderson. Y como ya lo veían que iba como de salidita, precisamente en este tema del reemplazo del quarterback, agarra, Cincinnati dice, bueno, voy a seleccionar a Steve Young. Salido de BYU, es la primera selección del draft. Habían hecho el cambio con los Buccaneers para llegar al número 1. Y Steve Young dice, no, yo no me voy a ir a la NFL nada más ser suplente de un quarterback. claro. Yo quiero jugar. Y él se va a la USFL con un contrato de 10 años y $40 millones. Que parece porque era un dineral, nomás que había una pequeña condición. El equipo le iba a pagar $1 millón anual durante 40 años, no cuatro cada 10, no. Un Claro. milloncito por 40 años para que le diera chance al equipo que era muy nuevo, pues de tener dinero pues, Ok. como fluido. Buena, Entonces, buena negociación, ¿eh? pues, a mí me parece también bastante buena. Dices, oye, me vas a pagar $1 millón por año durante 40 años. O sea, la Claro. vida básicamente queda asegurada. Claro. Si a ti te Exacto. ofrecen ese negocio, yo creo que lo tomarías, ¿no, mi estimado Claro. Adrián? Por supuesto. Yo también digo, órale, pues va, me puedes dar los 40 en 10, pero pues mejor cada añito ya tengo casi mi pensión asegurada de aquí a los 60 y Exacto. algo de años, seguramente algo voy a poder tener después. Entonces, bueno, Steve Young juega en Los Ángeles Express, la USFL es una liga que desaparece muy rápido. De hecho, bueno, eran tanto los problemas económicos del equipo que Steve Young termina por comprar su contrato. Y ¿sabes qué? No, esto nomás no le veo como para dónde. Mejor compro mi contrato, me deshago del el nexo que tengo con el equipo de Los Ángeles en la USFL y me voy a la NFL. Entonces, él busca, y como los jugadores de la USFL fueron sometidos a un draft especial, a él lo seleccionan los Buccaneers. Sí. Ahí Y empieza su temporada en la NFL, ¿no? exactamente, él llega a la NFL vía los Buccaneers. Y bueno, pues la verdad es que tenían como pues muy mal equipo, la verdad, los Buccaneers en aquellas épocas eran un equipo bien malo, te acordarás de ellos. Sí, sí, es bastante malón. Y creo que él juega poco, ¿no? Creo que llega a jugar 5 partidos o 10 partidos en 2 años, por ahí. Sí, juega muy poquito, mira, de hecho por acá tengo una imagen de Steve Young. Primero que nada, mira, acá lo tenemos en Brigham Young, para ir Ok. dándole un poco de contexto de imágenes. Acá está en la USFL, en el equipo de Los Ángeles. Y luego llega al NFL con los Buccaneers. Ahí se ve rarísimo Steve Young con ese uniforme, la verdad. Sí. Nadie lo ubica con No lo ese. reconocerían si preguntas así, ¿no? ¿Quién es él? Dices, Yo no lo pues reconozco. Tal vez por cómo lleva el balón en qué brazo, ¿no? Pero nada más, pero dices, se ve rarísimo. Como de esas imágenes que hacen ahora en Photoshop, el sí, mentado Jersey Swap, así se ve Steve Young. Y bueno, como la verdad, como dices, no le fue muy bien en San Francisco, digo, en Tampa Bay. en Tampa Bay. Tampa Bay selecciona a Vinny Testaverde, un coreback que tuvo ahí añísimos en la NFL, porque dijeron, no, ¿sabes qué? Steve Young no tiene el nivel para la NFL. En la USFL la pudo medio hacer, pero acá en la NFL no le alcanza el nivel. Y lo mandan en cambio a San Francisco. O sea, hacen un cambio, Buccaneers con los 49ers. Cuando uno ve las cosas en retrospectiva, pues el negocio fue malísimo para los Buccaneers, porque lo que Claro, les hayan dado, pues no valió la pena porque entregaron un coreback de Salón de la Fama. claro. Y llega
a unos 49ers donde Bill Walsh ya estaba buscando el reemplazo de Joe Montana, que era como el quarterback Y, aquel que estaba. y no buscaba quién lo supliera, buscaba el reemplazo. Que eso también siempre es importante en los equipos, ¿no? Uh-huh. Mucha gente busca pues, que lo reemplace por si pasa esto. Pero hay muchos entrenadores que buscan ese contacto o ese entendimiento entre entrenador y bueno, también tiene que ver mucho la fe que le tengas al jugador, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este caso, una cosa que tenía Bill Walsh muy clara era que Joe Montana era un quarterback que, dado el nivel de violencia que se manejaba en la NFL en aquellas épocas, que te acordarás que era una NFL muy, muy Sí, distinta a sí, la que sí. vemos ahora, al Sí, pobre Joe Montana le pegaban durísimo porque, pues, decías, la única manera de ganarle a San Francisco es lastimando a Joe Montana. claro. Entonces, pues, le Y, pegamos. exacto. Y era durísimo. El contacto era, o sea, verlo era durísimo. Los que jugamos jóvenes también era duro. Y no Sí, eran por supuesto. cascos así con la tecnología que se tiene ahorita, ¿no? O sea, terminabas con dolor de cabeza después de un entrenamiento, juego. Era muy duro. Y esa es la parte más interesante, como dices, pues no buscaba tanto quién se quedara con el puesto de manera definitiva, sino tener una opción en caso de que Joe Montana no pudiera jugar, porque aparte era la época de los Giants de Lawrence Taylor, de los Chicago Bears de Mike Singletary, y había defensivas súper buenas en esa conferencia, y decías, híjole, donde lleguemos al playoff y me lastimen de Joe Montana en un partido, pues va a tener que entrar alguien a jugar. Y lo que se comentaba era que a Bill Walsh le gustaba mucho la habilidad natural de Steve Young. Decía, Sí, este cuate es rápido, este cuate es hábil, tiene como de todo un poco. Y él decía, los malos números en Tampa Bay son más producto de la falta de talento de Tampa Bay que de la falta de calidad de Steve Young. ok. Un Que coach de resultó así, ¿no? tal cual fue la realidad. Y bueno, obviamente, pues ya sabemos que llega fíjate, es más, acá tengo un dato que me encanta porque los jugadores que tomó Tampa Bay con el cambio por Steve Young, fíjate, les dieron una selección de segunda ronda y una selección de cuarta ronda y seleccionaron al linebacker Winston Moss y al receptor Bruce Hill. Que no figuraron. Para nada. Entonces dices, en retrospectiva, viéndolo en el retrovisor, fue un cambio extremadamente a favor de San Francisco. Claro. Más cuando ya contamos los triunfos y las victorias y hasta el Super Bowl y todo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, ya para el 91, 90-91, ya vino como este recambio generacional ahí con los Niners. Ya Sí. empezaban a moverse las cosas. Joe Montana estaba lesionado. Me acuerdo que ganan un par de Super Bowls los 49ers, el 23, el 24. Y Joe Montana llevó a San Francisco hasta la puerta del Super Bowl 25 contra los Giants en la final de la conferencia. Ahí Lawrence Taylor y Carl Banks y compañía le pusieron una golpiza a Joe Montana y lo dejan fuera. Y entonces Fíjate que no recordaba no recordaba eso y me están llegando imágenes, ¿no? los Pero sí, flashbacks. sí, sí, sí. O sea, sí era, siempre fue la intención de cualquier defensiva que jugara contra San Francisco, ¿no? Y tal vez Totalmente. muchas ofensivas como, no sé, Troy Aikman, todo el mundo jugaba a pegarle al coreback, ¿no? O sea, a lesionarlo o a que le entrara ese miedo o esa inseguridad y empezar a tener esas fallas, ¿no? Sí, la verdad es que era como la política casi casi de las defensivas del NFL. Si el coreback de enfrente es muy bueno, pues mátalo. Pues, Sí, oye, ¿sabes qué? Vamos a pegarle. Esto que vivió después Tom Brady en el Super Bowl contra los Giants, o Patrick Mahomes contra los Buccaneers, de esa presión que los ahogaba durante el partido y que no podían lanzar, eso viene desde los 70s y 80s en que los corebacks corrían por su vida sí, porque sí, se les sí. iban todos encima. Entonces, digamos que este era como el punto. Y obviamente ya cuando San Francisco te da cuenta que las lesiones de Joe Montana pues ya no daban para mucho más, pues deciden darle el reino a Steve Young y Sí, dicen, bueno, pues
se queda, que curiosamente ya ni siquiera era Bill Walsh, era George Seifert, el head coach. Ya se había retirado Bill Walsh. Y de repente empieza en el 91 Steve Young a tomar control de este equipo. Y tuvo una temporada súper buena. Fue el líder de la NFL en rating, Sí. 101.8. Tuvo 2.500 yardas, aunque se perdió algunos juegos. Tuvo 17 touchdowns, 8 intercepciones. Y Y creo San que fue de las Francisco. temporadas que más corrió, ¿no? O sea, vi un poquito de números porque Uh-huh. se le daba mucho el correr y creo que fue de las 4 temporadas que más corrió para el equipo, ¿no? Que era una cosa que aparte, no, tú me vas a poder decir mejor porque tú te has de acordar mejor de los partidos de Steve Young con los 49ers. Era una cosa que le daba como un toque muy especial a Steve Young. Era una NFL en la cual los quarterbacks no corrían. Los quarterbacks eran como Dan Marino, como John Montana, como John Elway. Bueno, acá estoy, lanzo, y si de plano no hay de otra, corro. Y John Sí, Elway corría muy bien. Pero Steve Young era de, bueno, trato de pasar, pero si no se puede, pues me aviento y con permiso, vámonos. sí, encontraba un huequito y te corría 10, 12 yardas. Y normalmente un coreback de esas generaciones eran 3, 4 yardas y bueno, ¿no? Un poquito de avance. Pero hasta te podía correr 30, 40 yardas Steve Young, ¿no? Por supuesto, y creo que esa es la parte más interesante. Yo recuerdo algunos partidos, yo no veía todos los partidos de los Finers en aquella época, pero sí era como muy llamativo como aficionado ver un coreback que tuviera tanta facilidad para moverse y que Y dijeras, híjole, facilidad, entre comillas, porque, o sea, el campo, los tachones, los shoulders, el casco, todo era grande, pesado. Hoy en día es mucho más ligero el correr, ¿no? O sea, creo que esa diferencia de épocas o de décadas uh-huh, no son tan... Imagínate si hubiera jugado Steve Young en esta época, con las condiciones que tenía, o Dan Marino, o uh-huh. John Elway. O sea, estaríamos hablando de tal vez Patrick Mahomes o tal vez eh, Tom Brady tendrían números muy parecidos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Alguna vez hablamos en otro programa de Dan Marino consiguiendo 5,000 yardas en los 80s. Dices, en la NFL actual, con todas las reglas a favor del receptor, con tantas cosas que hay de evitar que le peguen, de evitar que todo esto, vamos, uno podría pensar que Dan Marino podría haber lanzado fácil 6,000, 7,000 yardas en una temporada, Sí, porque su talento era mucho. Y con Steve Young me encanta porque cuando uno rastrea a estos quarterbacks como Lamar Jackson, como Patrick Mahomes, que son móviles, que pueden hacer otras cosas, te empiezas a regresar y terminas llegando a un par de nombres como Randall Cunningham, quarterback de los Eagles, y Steve Young, claro. que son como los precursores de este quarterback móvil, que de hecho ellos venían de la época de Fran Tarkenton, que era otro quarterback que también le gustaba mucho correr en los 70s. Pero eran uno o dos que andaban por ahí flotando en la NFL y Y, eran los unicornios que llegaban a la liga. Y es la cosa que llega con Steve Young. Y bueno, él empieza con San Francisco a tomar ese control y cambia radicalmente la manera de atacar de los Niners. Ya no eran el equipo de Joe Montana, de pasecito corto, pasa a Rice, pasa a Taylor. Ya le agregabas el factor de Steve Young puede correr. claro. Y si no Y, lo cuidas, adiós. y eran jugadores que alargaban la jugada, ¿no? Hoy en día los pases son muy rápidos. Claro, Uh-huh. hay muchos jugadores que alargan mucho la jugada y lo hacen muy bien cuando se requiere, pero eran juegos donde las jugadas eran más largas y, y era sorprendente, ¿no? Los números me encantaría ver las mismas condiciones de hace 25 años a las de ahorita. Creo que hay muy buenos jugadores, pero a mí es en particular lo que dices, ¿no? El salir de la bolsa de protección, buscar un hueco, correr o hacer un pase largo, un bombazo, era impresionante para mí ver eso. Y que de verdad, o sea, porque era una combinación total. De repente con Lamar Jackson, por ejemplo, hablamos de su habilidad para correr, pero como de repente el brazo pues no tiene como la precisión que uno quisiera. Sí. Este, con
con Steve Young teníamos muy buenas piernas, la verdad es que corría muy, muy bien, y Sí, era un quarterback muy preciso. De hecho, pues por algo tenía un rating tan elevado, porque era un quarterback que completaba claro. una buena cantidad de pases, tenía muy buen brazo, era un brazo fuerte el de Steve Young, y insisto, le dio como otra cara a la ofensiva de los Niners, que ya de por sí venían siendo una máquina desde hace ya Sí. como una década. No Y recuerdo, no recuerdo, tal vez seguramente hubo, o sea, los mismos fans de San Francisco, Ujú, seguramente hubo esa polémica, ¿no? Eh, ¿Es mejor Joe Montana o Steve Young? Yo creo que en ese momento era lo que había y era lo que funcionaba, ¿no? Que Joe ujú, Montana siempre será un rey para mí del fútbol americano, que tal vez ya hay otro trono, tal ujú, vez lo podamos platicar en otra ocasión, claro. pero yo creo que los fanáticos estaban contentos con ese, o sea, o tendrían que haber estado contentos, ¿no? Yo estaba muy chico y no sabía qué pasaba, o sea, no había redes sociales, eran Ujú. pláticas entre amigos. Pero si hubiera existido las redes sociales en ese momento, me hubiera encantado ver un poquito de lo que pasaba en la mente de todo el mundo, ¿no? Y precisamente creo que esa era como la gran discusión, porque de repente daba la impresión de que por más que lograba cosas Steve Young, porque tenía buenas temporadas y llevaba a San Francisco a la postemporada, pero eran las épocas de los Cowboys de Troy Aikman, entonces de repente o topaban con los Cowboys o topaban con los Packers de Brett Favre. Era un torneo a muerte el playoff de la Conferencia Nacional, y de repente la gente le seguía marcando a Steve Young el no estás logrando lo que Joe Montana lograba. Sí, Joe Montana nos llevaba hasta el Super Bowl y lo ganaba. Tú te quedas en playoffs. sí, sí, sí. Y como dices, si en esa época los medios, que eran mucho más limitados en el tema del periódico, el radio, Sí, tenían a Steve Young azorado con la cuestión del éxito de no ganar un Super Bowl, imagínate lo que hubiera sido para él tener que lidiar con las redes sociales, que hubiera sido ah, brutal. Y llega el año de 1994, que es el año donde Steve Young pega por fin el boom con San Francisco, como que todo cuaja para los Niners en ese año. Curiosamente fue un año que empezó un poquito mal, porque a principios de temporada les tocó enfrentar a los Chiefs de Joe Montana y pierden y se van blanqueados sí, contra Joe Montana, que pues ya era un veteranazo ahí jugando en Kansas City, con Marcus Allen, que era otro veterano que había llegado a los Raiders. Y con todo y todo, Joe Montana le gana a los 49ers, que curiosamente en aquella época yo me acuerdo mucho porque era un récord que se hablaba en aquella época. Joe Montana había vencido en ese momento a los 28 equipos que estaban en la NFL. Se le había ganado a todos. ahí fue su coronación. Le faltaba un equipo por derrotar en su vida, que eran los Claro, 49ers, porque pues, había jugado con ellos toda su carrera, claro. y tuvo una sola oportunidad de ganarles, que fue el partido de Kansas City contra San Francisco en el 94, y les gana. Y le gana al equipo de San Francisco de Steve Young, y básicamente dicen, fue como el viejo, el viejo atleta, dándole una cachadita al joven de, mira, podrá ser muy bueno, Claro. pero en el mano a mano yo me la llevé Sí, con la pena, y pues ahí se quedó, y creo que le acabó de meter presión a Steve Young como de, sí, yo ¡ah! creo que también fue mucha presión en los medios, ¿no? Digo, te repito, era muy distinto, pero estaba esa presión y lo sabía, ¿no? Hasta el mismo equipo San Francisco sabía. Sí, y creo que ahí como que vino ese momento. Luego por ahí tuvieron otro momento malo en la temporada. Les perdieron con los Eagles 40-8 allí en Candlestick Park. Entonces como que ya andaban los Niners como de, oye, perdemos con Joe Montana, luego perdemos con los Eagles por paliza en San Francisco. Como que esto no va muy bien, como que las cosas no van avanzando. Y ya llevaba Steve Young algunas temporadas como titular, pero de repente como que eso sirvió para catalizar un cambio en San Francisco. Este equipo acaba ganando 10 partidos consecutivos en esta temporada. Cerraron con todo. Sí. Como que después de esos problemas, ¿Esa fue el la que chip cambió. empezaron con 6 perdidos? ¿O estoy No confundido? recuerdo que haya sido esa, no me acuerdo bien de los dos. Tengo como el dato de que perdieron con con Sí. Kansas, pierden con los Eagles y luego se terminan ahí con 10 victorias. Han de haber No, sido un tienes poquito razón. más.
10, pero no perdieron 6. Tienes razón. Sí, ahí sumaron un par de victorias más. Y bueno, se Sí, acaban metiendo hasta la postemporada y llegan al Super Bowl. Por fin, después de todos los problemas que habían enfrentado, de ese par de puntos negros en el inicio de la temporada, consiguen el paso al Super Bowl, logrando saltarle a los Cowboys y a los Packers en esa carrera, y les tocan los San Diego Chargers, un equipo que llegó también como medio coladón, como medio de suerte, como que sí. nadie lo veía llegando, y era el duelo californiano en Miami, porque les tocó jugar del otro lado del país a los dos equipos de California. No Sí, sé si te sí, sí. acuerdas de ese Super Bowl, ¿te tocó verlo? Me tocó verlo, no tengo muy claro el juego, pero sí, o sea, sí recuerdo ese Super Bowl, ¿no? Que O sea que básicamente decimos que lo que estamos platicando tú y yo ahorita es como tus meros inicios de como aficionado al fútbol americano. te hablo Padre. justamente esos 2 años, 3 años que fueron el inicio que yo lo veía como, wow, o sea, y se hablaba en la escuela y lo platicábamos nuestros compañeros de equipo y era el momento de definir, ¿no? De a quién le vas a ir. Y Ujú. he visto repeticiones, pero en ese momento yo estaba como más o menos en blanco, ¿no? Ok. Y bueno, pues nada más hay que decir que Steve Young aprovechó ese Super Bowl al máximo. Dio una de las mejores actuaciones que ha dado un quarterback en cualquier Super Bowl de la historia. Nada más lanzó 6 pases de touchdown. Y ahí fue la coronación del buen jugador o de la siguiente generación que venía de Joe Montana, ¿no? Totalmente. Creo que fue el momento en el que Steve Young rompió con todas esas barreras que tenía ya mentales de no puedo superar a John Montana, no puedo hacer lo que John Montana hacía, lo que todo el mundo me está diciendo que no se puede lograr, lo logra. Le pegaron una paliza a los Chargers, se quedaron cerca del récord de ahí de puntos de John Montana, que le metieron 55 a Denver, le ganan a los Chargers con 6 pases de touchdown de Steve Young. Y yo me acuerdo mucho, fíjate, me tocó ver eso, pero yo estaba ahí muy chavo, yo tenía como, híjole, como 14 años, 13 más o menos. Pero me acuerdo mucho de una escena, incluso la repiten en los videos, en la que Steve Young está parado en la banca cuando va a acabar el partido y les hace la seña de quítamelo de la espalda, por aquella frase americana de take the monkey off my back, Ok, como cuando vas cargando un peso, se quítenme el peso de la espalda, ya me lo pueden quitar. Y un jugador llega y, como de manera metafórica, le quita el peso de la espalda a Steve Young, como que, estoy libre. Y todo el mundo sabía que ese peso tenía nombre y apellidos. Ese peso era Joe Montana, claro. que se lo estaba quitando ahí de encima. Y en ese entonces también jugaba Ricky Waters. También estaba Ricky Waters en el equipo. Era un monstruo. Estaba, de hecho, también, si mal no recuerdo, Ken Norton en los 49ers. Estaba Charles Haley. Y también acababa de llegar Deion Sanders, Un que había llegado equipazo. como agente libre. No, era un monstruo de ofensivo y defensivo San Francisco. Y con toda esa potencia ganan el Super Bowl. Obviamente, los números de Young hablan de los 6 touchdowns. También lanzó para 325 yardas, corrió para 49, que ya correr 50 yardas en aquellas Bastantito, épocas ¿no? era de Bastantito reconocerse. para un Super Bowl en esas épocas. Totalmente. Y de hecho, como San Francisco se la pasaba lanzando, porque pues era un partido donde se les daba la cosa para pasar, Claro. Steve Young termina siendo el líder pasador y el líder corredor del equipo en el Super Bowl. Único jugador en la historia que tiene los dos lideratos en un mismo partido. Ok, Cosa rara, ¿no? Como decir, bueno, ¿quién fue el mejor corredor de San Francisco en el Super Bowl? Steve Young, claro. porque pues es el que más junto en cuanto a yardas. Y bueno, desafortunadamente como que después vinieron las lesiones, las conmociones. Tuvo algunos buenos años todavía, Sí, pero recuerdo las conmociones y eran épocas que se daba mucho, ¿no? O sea, esos ujú, contactos tan duros que llegaban a haber muchas conmociones. Hoy en día no lo hay,
Si hay, será una por año, porque ya no vemos contactos tan fuertes, porque no están permitidos. Pero sí recuerdo que ver una conmoción en ese entonces era, no manches, o sea, duro, Yo también difícil de ver recuerdo, también, o sea, ver las sí, repeticiones está impresionante. Y creo que ahí cayó mucho la confianza en seguir corriendo, ¿no? Porque fueron disminuyendo sus números en acarreos. pues es que, oye, como bien dices, te pegan mucho y te pegan muy duro. Yo creo que llega un momento en que dices, oye, pues debo de cuidar mi cuerpo y debo de pensar hasta futuro. Sí, Yo recuerdo que se hablaba mucho en esa época, por ejemplo, de las conmociones de Steve Young, las de Troy Aikman, que él también se tiene que retirar por las conmociones. sí. Creo que era la época en la que el NFL como que empezaba a darse cuenta que el Que tema de iba a las haber un conmociones era problema. importante. Se hicieron Sí, patos durante como 10 años más, pero el pero tema ya sí. estaba en la mesa. Y de este lado el aficionado no lo sabíamos, ¿no? Pero seguramente ya empezaban los problemas y se empezaron a armar los médicos o a Ujú. informar de que iba a haber una bronca muy grande, ¿no? Y que sobre todo, al final de cuentas, a la NFL le termina costando dos de sus más grandes estrellas como corebacks en ese momento. El tema de Troy Aikman, que se retira después de una conmoción que sufre ahí en un partido contra Washington. Y yo me acuerdo que Steve Young, me acuerdo un Monday Night también ya de últimos de su carrera, Sí, contra los Cardinals, que le metieron un golpazo, pero así de esos que salen volando los jugadores ahí al campo. Y cuando se paran, como dices, es hasta difícil de ver, porque el sí, jugador se para todo como de dónde estoy, los ojos desorbitados, fuera como de sí, y lo pasaban en la banca y se veía que estaba completamente perdido, de no saber ni dónde estaba, ni qué estaba pasando, ni en qué lugar del mundo estaba sentado. Y recuerdo que después dijeron, es que ya le avisaron los doctores que si él sigue jugando, se arriesga a una conmoción más que ya pudiera generar efectos a largo plazo en su vida. Y ahí no sé yo cómo lo creo que veas tú. también entra la familia, ¿no? O sea, las Ujú. decisiones en familia y por eso es mucho, o sea, muchos jugadores se retiraban jóvenes, ¿no? O sea, porque podían jugar 3, 4 años más, pero ya no lo hacían justo por lesión, o sea, porque el cuerpo ya no les daba o por miedo a seguir con ese tipo de contactos, ¿no? Y creo que de los más castigados, sí, sí, siempre fueron Troy Aikman, Steve Young, tal vez por ahí también Elway, o sea, hubo varios ahí, en esa época, esa década que había muchos castigados y sí, sí, sí pudieron haber jugado más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Por creo que. ejemplo, perdón que te No, interrumpa, dale, dale. Roethlisberger, que empezó en esa época de transición, pero estaba allá y terminó en Ujú. esta nueva generación o en esta nueva década, Claro. que fue muy castigado, pero si no hubiera habido esas variantes de las reglas, tal vez se hubiera retirado antes. Sí, yo creo que no hubiera llegado a donde llegó, porque pues de por sí ya llegó, Ya digamos, llegó como tronando, arrastrándose. tronando la suspensión y todo, ¿no? Yo vengo insistiendo en que el Big Ben jugó 2 años extras. O sea, Sí, realmente su físico no le daba para haber jugado 20 y 21. Él se tenía que haber retirado en el 19, pero pues él insistió y jugó y pues más o menos le fue bien al principio del 20, luego se vino abajo y el 21 ya fue un año muy, muy irregular, que a fin de cuentas da como para considerar, como dices, en otra época, en la vieja NFL, él se hubiera retirado 5 o 6 años antes porque lo hubieran claro, acabado con los golpes. claro, Y lo puedes poner del otro lado, decir, oye, ¿cuánto más hubiera podido jugar Steve Young en la NFL actual con las reglas de protección al coreback que hay ahora? Porque ahora sí los protegen mucho más a los corebacks. En sí. aquella época pues, estaban a la buena de Dios y a lo que, como son un jugador más en el campo, y les pegaban con todo. No sé si hubiera aguantado a lo mejor 3, 4, 5 años más Steve Young con el tema de la protección actual del NFL. Claro. Y,
Y quién sabe qué hubiera sido, a lo mejor lo hubiera alcanzado para un Super Bowl más, probablemente, pues más sano, con menos golpes encima. No, no lo podremos saber, no hay manera Yo de vengo saberlo. con, yo vengo Ujú. con dos preguntas que te quiero hacer, dada Dale, la experiencia y toda la información que tienes. Te voy a hacer dos preguntas. dale, dale, con todo gusto. Una, ¿qué tanto influye hoy en día Steve Young, eh, Jerry Rice, que es como el más cercano en el campo? Porque Steve Young es como más atrás de cámaras. O Joe Montana con los equipos actuales de los últimos años. ¿Qué tanto ha influido? Sabemos que hay muchos haters Ujú. de Jimmy G. Entonces ahí, ¿tú qué puedes observar desde fuera de fanático de San Francisco? ¿Cómo observas esa situación? O sea, ¿te has dado cuenta que Steve Young no aprueba el juego de Jimmy G? Ujú. Eh, por ahí creo que Joe Montana sí, Jerry Rice tampoco, y están como muy a favor de Trey Lance. Fíjate que creo que hay varias cosas y es un buen punto. Ahorita que hablas de esta influencia de los dos, creo que tiene mucha más influencia en San Francisco Steve Young que Joe Montana. Okay. En gran parte porque Joe Montana cuando se va a los Chiefs, también como que genera una conexión muy interesante con el equipo. Estuvo muy poco tiempo, pero como que él conectó. Y hubo una cosa que le pasó a Montana como de el equipo para el que él da todo. Un buen día le dijo, sabes que hasta aquí llegaste, muchas gracias. Sí, Y lo empacaron y lo mandaron a donde él quiso, pero lo mandaron. Como de ya no nos sirves, como de juguete viejo, adiós. sí, sí, sí. Y da la impresión cuando uno escucha hablar a Joe Montana, cuando uno lee lo que Joe Montana dice de NFL, que él está como en una división medio rara, como de 60-40, San Fran con Kansas City. Entonces como que de repente es medio Chief, pero es medio Niner, y como que la gente eso no se lo acaba de recibir totalmente bien a Montana. Ok, El que como jugador retirado mantengan casi una paridad total entre sus dos equipos, cuando debería ser mucho más Niner que Chief. claro. Y Steve Young, pues creo que él en la vida se ha visto como un Buccaneer. Creo que él jamás piensa en él como un integrante de esa franquicia. Creo que en su CV tampoco lo pone, ¿no? Yo creo que no lo de, ni de mencionar, o sea, esa foto que pusimos de Steve Young con su uniforme de Tampa Bay, Steve Young ni se ha de acordar de ella, así como ni la ha de Seguro. tener en su teléfono. Mira, él tiene fotos como esta que te voy a poner por acá, mira. Sí, qué belleza. Así como todo mundo lo recuerda a Steve Young, o esta foto del Super Bowl, cuando le ganan aquel partido Qué hasta... partidazo. fue un partido maravilloso. Aparte con ese uniforme del pantalón Ese blanco y el uniforme es de jersey los que rojo. más me gustan. ¿Cómo? Ese uniforme es de los que más me gustan. Es muy bonito ese uniforme Sí, de los Niners. Muy clásico, ¿no? Es como, te evoca esa época precisamente de los sí, principios de los 90. Y Steve Young, decíamos, ese es el Steve Young que él mismo ve. Cuando Steve Young se ve a sí mismo, se ve como un Niner. claro. No se ve como de ningún otro equipo, de ningún otro lado. Y entonces él como que vive esa afición por los Niners como exjugador, como gente que le dio a este equipo un periodo de tiempo, un periodo a lo mejor no muy largo, pero periodo al fin de cuentas importante. Y Jerry Rice también. Creo que Jerry Rice, a pesar de que pasó por varios equipos ya al final de su carrera, también se vive como un Niner. Sí, Entonces, él sí es, o sea, creo que está de los días que se entrena a la semana, está ahí todos, ¿no? sí, Entonces, creo que, digo, podremos hablar también de Jerry Rice en otra ocasión, pero para mí se me hace que sí tienen mucha injerencia o mucha participación con los de arriba ujú. y no sé, tal vez ellos siento que pudieron generar mucho el hate hacia Jimmy G o hacia otros jugadores que han pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que han sido figuras importantes y que tienen un peso muy, muy grande en la franquicia. Y es parte de lo que uno puede hablar en el tema del legado de Steve Young. Ser ahora una figura reconocida, venerada en la organización, incluso en esta parte, como decíamos, el ser mucho más Niner post NFL que lo Sí, que Joe Montana es.
como que se acaba de ganar a la gente, ¿no? Como de, pues, Sí, no fui tan glorioso como Joe Montana en el campo, pero después de que dejamos de jugar, yo soy mucho más Niner que Joe Montana. sí, Y entonces creo creo que que es una. se puede percibir así un poco, ¿no? Yo Oye, así lo veo. mi otra pregunta es, em, en estas épocas de NFL, tres características o qué características podrías juntar de tres corebacks haciendo a un Steve Young. Haciendo un Steve Young, fíjate, como de dónde, como quiénes son productos de lo que Steve Young genera, Ajá, me gusta. cualidades. Ujú. Fíjate, creo que te podría hablar de la movilidad. Creo que movilidad para extender jugadas. Tú hablabas del extender jugadas y me gusta mucho ese concepto porque de verdad era lo que hacían en esa época. Gente como él y como Brett Favre, John Elway, extendían jugadas maravillosamente. Sí, Creo que eso lo veo en Aaron Rodgers. Esa mucho. movilidad para extender la jugada, dar ese pasito al lado, al costado, de Sí, repente salir como flotando hacia un lado, guardar todavía la compostura para encontrar esa habilidad, ese espacio o ese receptor abierto. Creo que lo veo mucho en Aaron Rodgers, esa habilidad de Steve Young. Evidentemente el correr pasando, pasar corriendo, como decías, que era otra sí, cosa que hacía perfectamente bien. Era un coreback muy, muy bueno, lanzando el balón en movimiento. Eso se lo veo a Patrick Mahomes, por ejemplo. claro. Mahomes tiene una habilidad maravillosa para lanzar en lo que está en movimiento, que en el caso de él es mucho porque él jugaba a béisbol. Sí, Tiene como habilidades especiales Mahomes por el ser un atleta dual, pero creo que Steve Young era como mucho más natural, mucho más de jugador de americano, ese salir incluso la corriendo. forma de pasar cuando va corriendo, ¿no? Si te das Sí, cuenta, Mahomes, hay una toma impresionante que casi, casi está en el paralelo al piso y está pasando, pero justo por abajo del hombro el balón, ¿no? Tiene toda la razón, eso es mucho de béisbol. sí, de Y verdad, o sea, como dicen, casi casi de llegar como shortstop, sí, levantar la pelota y en el movimiento ya estar lanzando a primera, da la impresión de que Mahomes hace eso, como que toma el balón sí, y en lo que corre para acomodarse, ya lanzó el balón, órale, hasta atrás de la base, para atrás claro. se cae el out, como que por ahí lo veo, y creo que eso hacía Steve Young, de verdad, esa cuestión Sí, de poder salir ahí. Y fíjate que una cosa que a lo mejor yo veo, no sé, tú me vas a decir, este tema del coreback corredor, que no es necesariamente un coreback corredor, porque Steve Young no parecía un no. coreback corredor. El coreback corredor de la NFL en esa época era Randall Cunningham, insisto, era el coreback mucho más delgado, mucho más atlético. ¿Te acuerdas Era, de Michael Vick? por supuesto, ellos eran los corebacks corredores de esa época. Steve Young no se veía como tal, Sí, pero era un auténtico riesgo con el balón en las manos y salir corriendo. Lo podía hacer muy bien y era un arma que integraba San Francisco. Eso lo veo ahora en Josh Allen, de los Bills. sí. Ese coreback que no parece ser el coreback corredor, que no Fíjate debería de estar corriendo con el balón, qué curioso porque normalmente el coreback corredor es un hombre de color, usualmente. ¿no? ¿Te acuerdas de Warren Moon, Michael Vick? Bueno, Josh Allen también tiene esa habilidad muy parecida a Steve Young Ujú. y no es de color, ¿no? No soy nada racista, pero esas características no se veían en jugadores así, ¿no? Era como el estereotipo, creo yo, que se generaba. O sea, lo que dices, todo mundo asumíamos que era un estereotipo del coreback afroamericano, Sí, poder hacer eso. Y creo que ese es el punto precisamente. No, el estereotipo de la época te decía, él no va a correr. Él se ve como Dan Marino, él se ve como no sé, como Boomer Esiason. Esos corebacks blancos, ujú, tradicionales, niño bonito, que saca el pase y se queda en la bolsa de protección. Y de repente corría, y corría súper bien, lo hacía muy, muy bien Steve Young. Y resulta que eso es una cosa que yo ahora lo puedo ver extrapolada en Josh Allen. claro. Un coreback que otra vez dices, uno piensa en el coreback móvil y hablas obviamente de los Lamar Jacksons, de los Patrick Mahomes, de otros corebacks, otra vez el estereotipo del coreback atlético. Claro. Y Josh Allen es exactamente igual de bueno
corriendo con el balón que ellos. Y eso es una cosa que creo que también pudiera yo atribuirle a ese pasado de Steve Young. Y bueno, hablando de estas cuestiones como que uno se trae de esa época, eh, aquí que estamos haciendo este Ring of Honor para hablar de Steve Young, quiero que me digas, Adrián, tú básicamente, ¿a ti qué te deja Steve Young como aficionado a los Niners? ¿Qué has traído de él hasta esta época? O no sé, ¿de qué manera ha impactado tu etapa como aficionado? Fíjate que el otro día platicaba con un amigo que Ujú, fue mi coach en infantiles, eh, que este deporte te trae mucho beneficio a tu vida ujú, por siempre, ¿eh? claro, Siempre te enseñan a jugar en equipo, a no rendirte, a dar ese extra, a ser disciplinado. La disciplina creo que es básica. Y Steve Young siempre, o sea, le daban unos chingazos a todos, ¿no? Y se paraban y se fajaban y se acomodaban el shoulder, el barbiquejo, el casco y va de nuevo, ¿no? Y siempre era esa virtud de Steve Young de, pues me dejo ir con todo a ver cómo nos va y me paro. Yo creo que por eso tuvo tantas conmociones. sí, Eh, Pecó un poco de ponerse muy al tú por tú con gente más pesada, pero eso admiraba de él, ¿no? O sea, corría 10, 12, 20 yardas, después del impacto se paraba otra vez y a darle, ¿no? Y nunca rendirse. Eso me gustaba mucho. Me gustaban mucho los regresos también de partidos que se daban y admirable eso, ¿no? Siempre voy a ser muy fan de ese jugador que se para y se faja y lo da todo, ¿no? En cambio, no me gusta ese tipo de jugador que se enoja y hace que él cometa un castigo y perjudique a su equipo. Ese tipo de jugadores no soy tan fan. Me encanta el que siempre para adelante, siempre esa yarda más, siempre esas 2 yarditas más, ¿no? totalmente. Y creo que eso es lo que más nos queda a todos como aficionados a un equipo, de esos primeros jugadores de los que fuimos aficionados. Sí, Dices, me encantaba tal jugador porque daba todo por el equipo y se mataba en el campo y dejaba sangre, sudor y lágrimas en el terreno de juego por hacer ganar al equipo. Y claro. uno, chavito de 10, 11 años, 12 años, pues obviamente se volvía un súper aficionado a ese jugador. Y fíjate, creo que fue bien padre platicar acerca de esta figura que de repente también, aunque entre la gente de San Francisco es todavía una leyenda y sigue siendo un jugador icónico, como luego pasa que los demás equipos no lo ven como tal, ¿no? Dicen, no, pues es que Joe Montana. El coreback Ah, de los Niners es Joe Montana, es la gran estrella. Pero hubo otro cuate también que generó todo un legado que fue Steve Young y que claro, generó hasta como este aura de que en San Francisco siempre tiene que haber un muy buen coreback. Porque hubo una época en la que pasaron de una década de Joe Montana a casi otra década con Steve Young y de repente fue de, oye, este y equipo ahora no debe quién, tener ¿no? corebacks malos. Claro, Toda la liga sufriendo por eso. Estos cuates siempre tienen alguien bueno ahí. Un par de Hall of Famers consecutivos, que pues, eso es sí, dificilísimo. Tú dabas el ejemplo de Farby y Rodgers, que me parece que es como el único donde podemos como equiparar. Pero es padre poder ubicar esa historia de Steve Young, ese periodo de la historia de los Niners, que, insisto, fue como continuar con el legado de Bill Walsh y de Joe Montana, a su manera, en su estilo, con una NFL muy complicada, ya decíamos la sí, época de los Cowboys, de los Packers, grandes partidos de playoffs, ya sabíamos grandes. que iban a agarrar. Creo que es de las mejores épocas de duelos. Había muchos equipos equilibrados. Ujú. Creo que eran muy buenos juegos. Lo poco que recuerdo, lo mucho que recuerdo, para mí era, o sea, ver un partido Green Bay, San Francisco, Dallas, San Francisco, incluso, ¿qué otro Hasta te los puedo decir? Giants un poquito más ahí. Sí, o sea, ese tipo, Dallas, Filadelfia, Dallas, Washington, que se daban con todo. Washington sobre todo con Dallas, ¿no? Sí, claro. Y ahí, en esas épocas empieza a darse la rivalidad más duro. Si ya lo existía, ahí se empezó a dar mucho más fuerte, ¿no? En Sí. general con todos los equipos, porque era una época muy dura para todos.
Sí, y creo que esta rivalidad entre San Francisco y Dallas, por ejemplo, ahí es donde tiene como su verdadero punto Sí, ahí de agarra su quiebre. cocción de ser rivales toda la vida. Y que al día de hoy, cuando se pelean los Cowboys y los Niners, como en este playoff donde Jimmy G les saca el juego a los Cowboys, Sí. entre errores de Dallas y lo que tú quieras, pero sigue ese feeling de aquellos años en que Steve Young y Troy Aikman se enfrentaban en la Mira, postemporada. justo hablábamos de los castigos que hacen perder a los equipos y ese partido lo perdió Dallas por los castigos que tuvieron. Y que al aficionado en Dallas le duele todavía más porque fue ante los 49ers, que es un equipo con el cual ya hay una historia reciente ahí, que otra vez con estos cuates. Correcto. Y Green Bay igual, o sea, Green Bay también ya trae ahí un pleito casado con los Niners, que mucho viene de la época presente de Favre y Young, Sí. y que se ha venido acarreando a esta época. Entonces, de repente ustedes como aficionados más jóvenes que nos estén viendo en cualquier momento que vean este programa, cuando le quieren entender a por qué Dallas odia a San Francisco y por qué Green Bay odia a San Francisco, es Sí. por la época de Steve Young. Esa época final Sí, de Joe justo. Montana, principios de Steve Young, en la cual los playoffs eran básicamente entre ellos tres, y pues Se de ahí daban duro. salieron. Es que esa época era muy, muy buena para el fútbol americano. Después, claro, como todos, ¿no? O sea, bajan unos juegos, digo, unos equipos de nivel y hay otros muy buenos, ¿no? Como ahorita Kansas City, Ujú. Chargers, incluso ahí ya se habla mucho de Cincinnati. O sea, siempre es como un movimiento de equipos, no siempre son los mismos, se da mucho por décadas en la Claro, NFL. sí, se van dando esos ciclos, Sí, y es padre recordar épocas anteriores porque nos habla de otros momentos de la liga y otras historias que vale siempre la pena recordar, y más ahorita que no tenemos nada de que hablar del NFL, como que se pone buena esta platiquita así de, exacto. A mí me gusta mucho que los jugadores novatos trasciendan luego, luego, ¿no? Que uh-huh, se den, que se den sus mejores aptitudes y todo. Me encanta ver ese novato. Y llevamos 5 años de grandes novatos, ¿no? Y vienen más duros. ahí vienen varios Entonces, interesantes. me gusta ese tipo de competencia que aparte las aptitudes hoy en día de un ser humano es mucho más visible, ¿no? Por todo, por tecnología, por tipo de entrenamiento, por todo lo que Claro. se va descubriendo. Totalmente, sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, seguramente en un futuro hablaremos de todos esos jugadores Seguro. actuales en programas así como de algunos años para recordar estas épocas con todas sus características. Y bueno, mi Seguro que estimado sí. Adrián, vamos a ir cerrando este programa. De verdad, estuvo buenísimo hablar de Gracias. Steve Young. No quiero que antes de que nos despidamos, no nos platiques, platícanos mejor. ¿Dónde te pueden encontrar? Si quieren Claro. hablar contigo de americanos, si quieren ver alguna cuestión así, ¿dónde te pueden localizar? Yo estoy en las redes sociales como Adrián Pous. La única diferencia en Instagram es adrián.pous. Ok. Ahí me pueden encontrar. Tenemos un canal de cuarta y dos, un poquito en stand-by. Uh-huh. Está en redes sociales también. Y bueno, ahí yo les contesto. Yo estoy siempre pendiente de las redes sociales y a todo mundo le contesto. Y hablar de NFL me encanta. Incluso estoy ahí en varios grupos de fantasy y eso, y hacemos muy buena comunidad. Los invito a que participen más en este tipo de deportes. Es muy importante quien vea y tenga sus hijos que les inculque esto, porque en verdad como preparación, como experiencia, como enseñanza, es un deporte con mucha cultura en equipo. Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Y sí, la verdad es que coincido contigo, si pueden ahí como fomentar un poquito más el fútbol americano, háganlo, de verdad. Animen a los chavos a jugar ese deporte. Y bueno, pues precisamente para eso es este tipo de programas, para platicar, y eso genera a lo mejor un poco más de emoción y digan, yo también le quiero entrar, me quiero aventar. Y bueno, pues obviamente en la descripción de este video va a estar los links a tus canales para que te puedan encontrar Te de manera agradezco. más rápida. Y bueno, antes de despedirnos y de agradecer a toda la gente que vea este programa en cualquier momento pues de su día, de la semana en que se lo topen y digan, mira, wow, quiero hablar de Steve Young. Te quiero agradecer, Adrián, que te hayas dado la vuelta. Gracias a ti. Espero,
Espero que no sea la última, ¿eh? No, ojalá que no. Aquí andamos cualquier día que tú necesites. Perfecto, mil gracias. Y pues ya, mira, porque aquí básicamente vamos invitando así amigos nuevos, amigos viejos que se van integrando a este proyecto y ojalá te podamos ver por acá platicando ahora ya en temporada regular a lo mejor de lo que está pasando en la NFL actual. ¿Cómo ves? Estaría padrísimo. Pues, Perfecto, bueno, quedamos ya para eso y y podremos hacer normalmente acostumbrada a hacer una apuesta con amigos. ¿Qué te parece una gorra al final antes de los playoffs, ok, en la semana 17? ¿Qué será? El que gane más juegos en su división se gana una gorra. ok, mira, me gusta, vamos a ir Washington pensándolo le cómo lo... gana, si Washington gana más juegos de sus rivales de división, yo te regalo una gorrita de Washington. Órale, me late, mira, me gusta, me Va, gustan. Ahí vamos vamos, a, órale, ahí lo vamos platicando para que vamos a quede bien estar más acomodadita la... pendientes. Órale, me late, me late. Y obviamente tendrás que venir acá al canal para platicar de esos partidos. Y al Órale. final de la temporada, pues para que platiquemos de cómo quedó, ¿no? Hacer el balance final y ver quién paga. Hecho. ¿Te Te late? agradezco mucho, Miguel. Hombre, mi estimado, gracias por darse la vuelta por acá. A toda la gente que lo vio, lo va a ver en repeticiones y en todo eso, mil gracias por dejar un rato de su tiempo en vernos. Si dejan un like, ya saben que eso ayuda un chorro en el tipo de cosas de algoritmos, todas esas cosas Claro. del YouTube. Y si aún no lo hacen, suscríbanse. Ya ven que hasta en Office no tenemos contenido. Entonces, imagínense cómo va a estar la cosa cuando llegue la temporada. Por ahora, Adrián, a todos los que nos vean, mil gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.